Bienvenido, buenas tardes. Iniciamos una nueva sesión de la materia de Álgebra 1. Continuamos con el estudio de los números complejos, los cuales pues la anterior sesión ya habíamos aprendido a definir y a hacer las operaciones, sobre todo en la forma binómica. Pero para lo que se viene en la sesión de hoy, que vamos a estudiar la radicación de un número complejo, este debe estar escrito en forma polar. Ya no podemos trabajar en forma binómica. Entonces ahora nosotros vamos a ejercitar un poquito la conversión de formas binómicas a formas polares. Bueno, comenzamos ya directamente con el primer ejemplo. Dice hallar la forma polar de z igual a 2 más 3i. Los signos te van a decir mucho. Si los dos son positivos, va a estar en el primer cuadrante del plano complejo. Ya sabes, el plano complejo, como hemos definido la sesión anterior, pues está constituido por dos ejes ortogonales. El eje horizontal está constituido por los números reales y el eje vertical pues los números imaginarios. Entonces siempre un número complejo puede ser representado como un vector a partir del origen de coordenadas hasta llegar pues al punto definido por sus componentes. En este caso z2 más 3i, pues 2 en la parte real, 3 en la parte imaginaria. Entonces sería este vector. Entonces lo primero que tienes que hacer es construir esto y pues ubicar el vector. Bueno, lo bueno es que si tú trabajas a una escala conveniente, entonces es posible verificar los componentes polares que nosotros vamos a obtener. ¿Cuáles son? El módulo y la dirección. El módulo, que le estamos llamando con la letra griega rho, pues es valor absoluto de z, módulo de z, es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esto está en la última parte de tus apuntes, puedes consultarlo en el final de la sesión anterior, ¿verdad? Entonces, además es muy obvio, el módulo quiere decir tamaño del vector. Entonces, ¿cuánto mide este vector? Entonces acá es fácil calcular porque siempre va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa, tú sabes, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces aquí voy a tener 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es 13, raíz cuadrada de 13. Si tú quisieras verificar cuánto es eso, a ver, yo voy a calcular acá, raíz cuadrada de 13, eso vale 3.6. Entonces, cogiendo la regla, tú puedes medir esta magnitud y evidentemente tiene que ser 3.6. En el ángulo, pues, de acuerdo a lo que hemos anotado, el ángulo φ, la dirección, está dado por el arco tangente de b sobre a, en este caso 3 entre 2. Arco tangente de 1.5, agarras tu máquina que debe estar en DEC, ¿verdad? En grados sexagesimales, normalmente en la calculadora dice DEC o una D. Entonces tú lo que colocas es arco tangente, en la calculadora se anota como tangente a la menos 1, dice ahí la teclita, de 3 medios, y ya tienes el valor de 56.3099, dice, yo estoy redondeando a 56.31. Entonces, si tú dispones de un transportador, cualquiera que sea tu transportador, entonces puedes evidenciar que este ángulo, evidentemente este angulito de acá, son los 56.31 grados, aunque los minutos o la parte decimal es difícil de apreciar, pero claramente se nota que son los 56 grados. Entonces lo que graficamos con lo que hemos calculado es verificable. El módulo con la reglita puedes medir y el ángulo con el transportador también se puede medir. Bueno, pues una vez que nos hemos dado cuenta de que todo esto está correcto, entonces escribimos la forma polar. ¿Recuerdas la forma polar? Habíamos dicho que el número complejo, la forma polar es rho por el coseno de phi, más i veces por el seno de phi. De esta manera. Esto es lo último que habíamos anotado, al último que habíamos llegado a calcular, a demostrar, pues en nuestra sesión anterior. Y ahora ya lo estamos llevando a la práctica. Entonces utilizamos esta relación, módulo, raíz de 13, ahí está. Coseno del ángulo, muy bien, más i veces por el seno del ángulo. Y esta es la forma polar de este número complejo. Obviamente, si yo hago este producto, raíz de 13 por coseno de 56,31, me va a dar 2. Y si yo multiplico raíz de 13 por seno de 56,31, me va a dar 3. Aquí está la i.
entonces el número complejo llegaría a reconstruirse perfectamente. Bueno, ya pasamos a estudiar un segundo ejemplo. El número complejo esta vez es z menos 1 más 4i. Entonces mira los signos, menos en la parte real y más en la parte imaginaria. Eso implica que está en el segundo cuadrante, ya no en el primero. En el segundo cuadrante. Algunas cosas van a ser iguales que en el primer cuadrante, pero en el cálculo del ángulo hay que hacer una corrección. Muy bien, entonces, primero tienes que graficarte, ¿verdad? Menos 1 en la parte real, 4 en la parte imaginaria, me sale este vector, este es el z igual a menos 1 más 4i, o que también lo puedo indicar como un par ordenado. No te olvides que un número complejo, otra de las maneras de representarlo es como un par ordenado, que son las coordenadas de este punto, ¿verdad? Muy bien, entonces me doy cuenta de que esta hipotenusa va a ser el módulo, que le estoy llamando ρ, y el ángulo, fíjate el ángulo, es un ángulo que ya es obtuso, es mayor de 90 grados. ¿Cuánto le das? Mira, 90 grados se está pasando un poquito, ¿verdad? Más de unos 10 grados, debe ser unos 100 grados aproximadamente el valor, tan solo de observar el gráfico. Bueno, ahora me voy a ir a calcular los parámetros. Digo, z vale menos 1 más 4i, a vale menos 1, ahí está, y b su coeficiente del i, 4. Muy bien. Entonces el módulo, ya sabes, la hipotenusa de la raíz cuadrada siempre va a ser raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. La cantidad de acá, como es una suma de cuadrados, siempre va a ser positiva. Entonces el módulo siempre lo vamos a poder calcular. Entonces 1 más 16, 17, raíz de 17. Si tú quieres verificar, puedes calcular cuánto vale la raíz de 17. A ver, yo tengo por acá raíz cuadrada de 17, pues me sale seguramente algo más de 4.12. Entonces, con la regla, pues tú mides y 4.1 se podrá apreciar seguramente, ¿verdad? Entonces, haz todas estas verificaciones para estar seguro de que vas trabajando perfectamente. Aquí viene lo interesante. Mira, phi es el arco tangente de 4 entre menos 1. 4 entre menos 1 es menos 4. Arco tangente de menos 4, la calculadora me da, y haz siempre este cálculo, ¿verdad? Haz todo lo que yo ya he hecho, pero tú vuélvelo a verificar. Mira, me sale menos 75.96. Oye, cuando he construido el gráfico, ¿qué estaba diciendo? El ángulo es, mira, 90 más un poquito, más de 100. Pero la calculadora me saca menos 75.96. ¿Cómo explicarías tú ese signo de menos? Allá. Si yo mi arco lo mido en sentido antihorario a partir del primer cuadrante y le doy ese sentido positivo, a ver, mira, aquí trasladar el 0. Entonces, esta parte, fíjate, menos querría decir que el ángulo se está yendo en sentido horario, hacia el otro lado. Implicaría, esta medida sería la que me sale menos 75.964. Si tú agarras el transportador, cualquiera que tengas, con seguridad esta magnitud va a ser 75.96. Puedes verificarlo. Pero y acá la pregunta, oye, ¿este es el ángulo que estoy buscando? No, es este otro, el azul. Pero si te das cuenta, este ángulo azul con este ángulo que he calculado tienen la propiedad de que son ángulos pues suplementarios. Sumados los dos te dan un ángulo llano de 180 grados. Entonces, al llegar a este punto, a esta magnitud del arco, ¿cómo lo volverías el ángulo azul? Fácil, a lo que tienes, súmale 180 grados. Entonces, a este menos 75 yo le voy a sumar 180 grados. Muy bien. Entonces le sumo menos 75.964 más 180 grados, hago esa corrección y voy a tener 104.036. Ahora sí estoy muy tranquilo porque esperaba un ángulo que sea más de 100, ¿verdad? Decía 90, aquí debe haber unos 10 grados, más de 100. Entonces 104, ok, perfecto. Y si tú quieres pues verificar siempre, entonces puedes hacer la prueba.
midiendo con tu transportador y aquí vas a tener los 104.0, bueno, prácticamente 104 grados, que ese sí es lo que estoy buscando. ¿Por qué ocurre esta situación? Bueno, pues en las funciones trigonométricas, normalmente estas corresponden a dos ángulos, incluso a más ángulos, ¿no? Pero la calculadora pues no sabe cuál de esos estás buscando. Entonces se va a ir al que le queda más cerca. En este caso, mira, uno es 104 y el otro es 75. 75 está más cerquita, solo que tiene signo negativo. Entonces la calculadora te va a mandar este reporte, pero no es el que estamos buscando. Entonces, esta es una regla. Cuando tengas un número complejo que esté ubicado en el segundo cuadrante, el ángulo, ¿cómo te va a salir? Negativo. ¿Qué tienes que hacer? Corregir sumando 180 grados. Siempre. Entonces, ya sabes, aquí tengo el verdadero valor del ángulo phi. Ya estoy tranquilo. Entonces tú, ni bien el número complejo te sale al segundo cuadrante, ya sabes, ya tiene que estar en la mente, me va a salir negativo, le tengo que sumar 180. Listo. Entonces la forma polar será módulo raíz de 17, siempre considerando solo el valor positivo, no tiene sentido hablar de un tamaño negativo, por el coseno de 104 más i por el seno de 104, 0,36. Ya sabes, mira, acá en las formas polares nunca vamos a poner números negativos. El módulo no puede ser y los ángulos tampoco. Nunca vamos a trabajar con valores negativos. Sin embargo, si tú agarras tu máquina de calcular y multiplicas raíz de 17 por el coseno del ángulo 104.036, aquí no adivinas cuánto te sale, sí, menos 1. Y si multiplicas raíz de 17 por el seno, te va a salir 4. Entonces, mira, esto por esto te da menos 1. Entonces, el ángulo ya asume este signo. Así es que todo tranquilo. En las formas polares, entonces, apréndetelo. Nunca voy a anotar magnitudes negativas. Vamos con un tercer ejemplo. Dice hallar la forma polar del número complejo z igual a menos 3 menos 4i. Las dos componentes son negativas. ¿Eso qué implica? Que el vector, que el número complejo, pues va a estar en el tercer cuadrante del plano complejo. Muy bien, entonces estamos analizando para cada cuadrante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces con el módulo nunca hay problema, siempre es la hipotenusa de este triángulo, rectángulo o de este, ¿verdad? Como quiera entenderse. Y bueno, en este caso vamos a tener módulo igual a raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, 9 más 16, 25, y bueno, alguna vez pues nos ha salido un número entero, 5. Así es que si tú coges tu regla y mides esta magnitud, pues te tiene que salir exactamente 5. Alguna vez pues nos tenía que salir un número entero. Qué bueno. Lo interesante ocurre con el ángulo. ¿Qué nos está mostrando el gráfico? El gráfico nos está mostrando un ángulo phi, que es 90, 180, oye, está entre 180 y 270 grados. ¿Cuánto te parece? Hasta a simple vista podría yo apreciar. Si aquí hay 180, aquí le calculo unos 50 grados. Este ángulo phi debe estar por los 230, así a simple vista. Si quiero, yo puedo, bueno, mira, mi transportador ni siquiera me va a poder permitir medir todo el ángulo, ¿verdad? Porque máximo 180 grados puedo medir, pero sí puedo medir esta amplitud de arco y sumarle a los 180. Entonces, por eso te digo, mira, aquí unos 50 grados aprecio, más 180, unos 230. Entonces, ya tengo en mi mente el parámetro de cuánto tiene que valer ese ángulo. Al hacer los cálculos, arco tangente de menos 4 entre menos 3, mira, los signos se van a simplificar, arco tangente de 4 tercios, y la calculadora me arroja el valor de 53.13 grados. ¿Pero ese valor estará bien? Pues no, porque en realidad se está refiriendo a este ángulo. Este es el angulito que me mide 53, ese, la prolongación de esto. ¿Pero es el que necesito? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar el que necesito? Mira, si he llegado hasta aquí, me falta todavía medio giro. Entonces, tengo que sumarle 180 grados. Entonces, al 53.13 le suma 180, te va a dar 233.13. A simple vista, estaba diciendo unos 230 grados. El valor exacto es 233.13. Entonces,
También, cuando estés en el tercer cuadrante, no se te olvide sumarle los 180. Entonces, para el segundo cuadrante, para el tercer cuadrante, ya sabes, sumarle 180. ¿Y cómo sabes en qué cuadrante estás? Por el dibujo, por los signos del número complejo, así que hay muchas pistas para orientarte al respecto. Muy bien, teniendo ya el ángulo, el módulo, entonces la forma polar será 5 por el coseno de 233,13 más i por el seno de 233,13. Ningún número negativo. Sin embargo, cuando tú multiplicas 5 por coseno de 233,13, te va a dar menos 3. 5 por el seno de 233,13 te va a dar menos 4. Es decir, el ángulo ya está implícitamente absorbiendo el signo. Entonces, al hacer la prueba, pues no va a quedar, o todo va a estar pues conforme. Y bien, voy con un cuarto ejemplo y como ya te lo estarás imaginando, pues va a tocar estudiar un vector que ha caído en el cuarto cuadrante. Bueno, así es, el número complejo es 5 menos 2i, por lo tanto 5 parte real, menos 2 parte imaginaria, gráficas así. Entonces, ahí ya nos podemos dar cuenta, pues está en el cuarto cuadrante. Oye, lo que hay que observar siempre es el ángulo. Mira, el ángulo es casi una vuelta entera. Entonces, yo ya puedo tener en la mente una idea cuánto podría valer este ángulo. Y es casi una vuelta entera. Prácticamente a los 360 grados, yo le estoy restando un ángulo pequeñito, unos 20 grados. Entonces, este ángulo tranquilamente vale unos 340. Entonces, mira, en mi mente, antes de hacer los cálculos, ya tengo a simple vista una idea de cuánto tiene que valer el ángulo este. Muy bien, entonces z igual a 5 menos 2i es este punto, 5 menos 2, ¿verdad? Entonces a vale 5, b vale menos 2. El módulo, ya sabes, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, muy fácil, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, esto es 4 más 25, 29. Entonces el módulo vale raíz de 29, ha de ser un valor mayor a 5, 5.4, algo por ahí. Entonces tú puedes medirlo eso con la regla para ver que todo cuadre. Y el ángulo, como siempre, el ángulo es lo más interesante, con lo que hay que tener cuidado. Arco tangente de B sobre A, entonces menos 2 quintos. ¿Qué valor nos soporta la calculadora? Mira, menos 21.801. El valor es correcto, porque ya sabes, interpretar signo negativo quisiera decir que se está yendo en sentido horario. Entonces este ángulo, ese angulito, si tú lo mides con el transportador, ¿verdad? Evidentemente, pues un poquito más de 20 grados, 21. Entonces corresponde con ese valor. Oye, pero no es lo que estoy buscando. Ya sabes que nosotros no trabajamos con cantidades negativas. El ángulo está bien medido, pero está hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo lo corregimos? ¿Le sumamos 180? No, ¿verdad? Porque si le sumamos 180 nos va a dar en el tercer cuadrante. Como está en la misma posición, tenemos que darle una vuelta entera. Entonces, para que me salga el valor verdadero, a este menos 21 yo le voy a sumar 360 grados. Muy bien. Si le sumo los 360 grados, haciendo esta operación, me sale 338.199. ¿Te acuerdas? Cuando dije a simple vista, yo dije 360, aquí le quito 20, debe ser 340. Ahora el valor exacto es 338.199 grados. Bueno, acomodo entonces y en la forma polar sería raíz de 29 por coseno de 338.199 más i por seno de ese mismo ángulo, ¿verdad? Siempre, si tú quieres verificar, multiplicas esto, raíz de 29 por coseno de este ángulo, y te tiene que salir 5. Raíz de 29 por seno de este ángulo, te tiene que salir menos 2. ¿No? Aquí el i ya está colocado. Entonces tienes que estar seguro de todos los cálculos. Bueno, en resumen, si el número complejo está en el primer cuadrante, el valor del ángulo, que es lo problemático, se queda ahí. Si está en el segundo y tercero, le sumas 180. Y si está en el cuarto, le sumas 360. Los signos te dirán en qué cuadrante está, el gráfico te dirá en qué cuadrante está, así que tienes muchas pistas para tú darte cuenta de cuál es el ángulo real con el que tienes que trabajar. Normalmente el gráfico te va a decir, oye, ¿y cuánto vale ese ángulo? Entonces tú dirás, a ver, casi da una vuelta completa, pero le falta este poquito, entonces yo le calculo 340, ¿verdad?
Entonces, haciendo los cálculos, entonces me sale 338. Entonces, tienes que apreciar siempre esta parte del ángulo, que sería lo más delicado, lo que requiere un poquito de análisis, pues para continuar y para establecer de forma correcta la forma polar. Ahora sí nos toca aprender una nueva operación. ¿Cuál es esa operación? La radicación en el conjunto de los números complejos. Entonces vamos a tener una expresión como esta. Omega igual a raíz enésima de z. Al z ya le conocemos, es un número complejo, a más bi. Y n es un número natural. Allá, entonces acá nos estamos poniendo un límite, una limitación al cálculo de las raíces. Es decir, las raíces van a ser naturales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a aprender a calcular raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, sexta, n natural. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Mira, oye, ¿te acuerdas que un número tiene dos raíces cuadradas? O sea, cuando hablamos de raíz cuadrada de 4, pensamos en dos valores, más 2 menos 2. Muy bien, pues ese mismo concepto lo vamos a ampliar. Mira, dice W, o U omega, como quieras leer, admite n posibles valores complejos que se obtienen de la fórmula de De Moivre. Así se llama esta fórmula que está anotada acá. Primera situación. Admite n posibles valores. ¿Eso qué quiere decir? Que un número tiene 2 raíces cuadradas, 3 raíces cúbicas, 4 raíces cuartas, 5 raíces quintas, etc. ¿Verdad? Entonces, ese es un detallito muy importante. ¿Cómo se calculan? Con la fórmula de De Moivre. Se escribe D apóstrofo Moivre. Así, un apellido de este matemático francés. Entonces, se escribe así, la fórmula de De Moivre. Y bueno, la fórmula de De Moivre es todo esto. Bueno, no te asustes. Si has visto, la fórmula de De Moivre no es más que una forma polar. Mira, aquí afuera módulo, coseno de un ángulo, más i veces seno del mismo ángulo. Y entonces todo tranquilo. Esto sigue siendo una forma polar. Obviamente ρ y φ son el módulo y la dirección de este numerito z. ¿Verdad? N es la raíz que estás queriendo calcular, cuadrada, cúbica, un número natural. Y el extraño, ¿quién sería el extraño? El que no hemos aclarado sería este valor de k. K es como el contador. Entonces tendría que ir, como k es contador, tendría que ir de 1 hasta n. Primera raíz, segunda raíz, tercera raíz, enésima. Tendría que ir de 1 hasta n. Pero, por comodidad y por un recurso algebraico matemático que nos va a ayudar bastante, nos conviene no que comience con el 1, sino que comience con el 0. Así, para el primer valor, este numerito se va a anular y me va a quedar 360 por 0, phi entre n nada más. Entonces es más fácil. Entonces, bueno, debería ir de 1 a n, pero me conviene que comience en 0. Entonces, como estoy recorriendo, entonces va a ir de 0 hasta n menos 1. Estoy recorriendo una posición, ¿verdad? Esto es muy conveniente porque nos va a permitir hacer los cálculos de forma bastante práctica. Y además hay una cosita que debes apreciar. El primer valor va a ser simplemente phi entre n, porque esto vale 0. Ahora, en el resto de los ángulos, en realidad lo que vamos a hacer es sumarle la fracción de 360 entre n, multiplicado por 1, por 2, por 3, etcétera, según lo que sea la raíz. Pero esta fracción 360 entre n, entonces, es fácil de determinar. ¿Qué quiero decir? Que cuando estás calculando raíz cuadrada va a ser 360 entre 2. 180 grados tienes que sumarle al primer valor de phi entre n. Si estás calculando raíz cúbica, 360 entre 3. 120 grados al primer valor y otros 120 grados para hallar la tercera raíz. Si estás hallando raíz cuarta, 360 entre 4, 90. 90 vas a ir sumando. Si estás calculando raíz quinta, 72 grados. Raíz sexta, 60 grados. Raíz séptima, bueno, 360 entre 7. Entonces, de esa forma el cálculo va a ser más simple, más sencillo. Bueno, tal vez no se haya entendido lo que te dije,
pero sí se va a entender luego de que veamos los siguientes ejemplos. Bueno, vamos a iniciar con un ejemplo sencillo. Mira, calcular omega igual a raíz cúbica de 8. Oye, parece que no tiene sentido el problema, porque todos sabemos que la raíz cúbica de 8 es 2. Ah, pero hay un problemita. ¿Qué acabamos de decir? ¿Cuántas raíces cúbicas tiene cualquier número? 3 raíces cúbicas, 3. Allá, entonces una de las raíces cúbicas de 8 evidentemente es 2. Pero ¿y las otras dos? ¿Cómo es que no las conocemos? Oye, ¿te habías dado cuenta? Existen otros dos números que elevados al cubo te dan 8, no solamente el 2. Pero ¿y por qué no los conocemos? ¿Por qué? Porque son números complejos. Pero ahora los vamos a calcular. Entonces, esto tiene dos etapas. La primera ya la hemos estudiado. Componentes polares de z. Rho y phi. Oye, entonces vamos a tener que z, o sea, z es este, ¿verdad? Este es z, este es n, para que tengan que ver con la formulita que acabamos de anotar. Entonces, mira, el módulo de z, rho, módulo de z. Oye, z solamente es un número real puro. Por lo tanto, su gráfica va a ser de una recta completamente horizontal. Oye, entonces, ¿cuánto mide esto? Hasta ya te lo está diciendo. Mide 8 también. Y el ángulo, que no lo he podido ni anotar, obviamente vale 0 grados. Entonces, a simple vista ya tendríamos esos parámetros. Entonces, si z es 8, A vale 8, B vale 8, y vamos a justificarlo, ¿verdad? A pesar de que no es necesario, pero lo justifiquemos. Módulo, rho, módulo de z, raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 0 al cuadrado, obviamente 8. Phi, arco tangente de 0 entre 8, B sobre A, obviamente 0. Muy bien. Entonces, acá vamos con el cálculo de las raíces. Solamente de la fórmula de De Moivre vas a considerar el caso donde k vale 0. O sea, el primer caso. De modo que el coseno del ángulo te sea solamente phi entre n. Ya no el 360 grados. Phi entre n. Phi vale 0, n vale 3. ¿Verdad? Y seno 0 tercios es el mismo ángulo. Raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8 vale 2. 0 tercios es 0, 0 tercios es 0. Entonces, mira, acá ya estamos frente a una forma polar. Esta ya es una forma polar. Esto yo podría dejarlo ya como resultado. Pero como estoy muy acostumbrado a las formas binómicas, entonces hago las operaciones. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces, 2 por 1, 2. 2 por 0, 0, ya no hay parte imaginaria. Y tenemos que la primera raíz cúbica de 8 vale 2. Oye, pero eso ya sabíamos sin necesidad de hacer todo esto, ¿verdad? Entonces son las otras raíces los valores más interesantes. Pero ¿esto qué quiere decir? Que si tú elevas omega 0 al cubo, ¿cuánto va a ser el resultado? 8, ¿verdad? Va a ser 8. Muy bien. Entonces, ahora, ¿sabes? Yo me quedo en esta segunda parte. Ya no voy a fijarme la fórmula de De Moivre. Ya no. Me quedo en esta segunda parte, en este segundo cálculo. No en este. En el que está simplificadito, en el que está directo la forma polar. ¿Qué raíz estoy calculando? Cúbica. ¿Cuál es la fracción de arco? 360 entre 3, 120. Entonces, al angulito, este 0 que tienes acá, le vas a sumar 120 grados. 120. Entonces, 0 más 120, aquí está este nuevo valor, 120. Sin hacer sin recurrir ya a la fórmula de De Moivre. Entonces el ángulo se ha vuelto 120. No te olvides, el ángulo siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Aquí y aquí, para el coseno y para el seno. Muy bien. Entonces ahora hacemos operaciones. Entonces mira, directo ya estoy en esta forma polar. O sea, directamente, ya no te preocupes ya de la fórmula de De Moivre. Solo para el primer caso. Y a los siguientes valores aumentarles la fracción de arco que te toca. Como me toca raíz cúbica es 360 tercios, 120. Entonces de ahí sale ese 120. Muy bien. Entonces, y de paso el 120 grados es ángulo notable. Coseno de 120, puedes verificarlo en tu calculadora, es menos un medio. Menos un medio por 2 es menos 1. Seno de 120 también es un ángulo notable, es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por 2, entonces simplifique y me va a dar raíz de 3i. Oye, este numerito elevado al cubo, omega 1 al cubo, también sale 8. ¿Ya? Entonces, tú puedes hacer la prueba. Bueno, aquí por razones de tiempo, pues ya no vamos a hacer esa prueba. Pero tú puedes multiplicar este número 3 veces por sí mismo.
la otra sesión hemos aprendido a multiplicar números complejos. Entonces multiplica este número por sí mismo 3 veces y vas a quedar sorprendido cuando te salga el resultado final 8. Ese te lo dejo como tarea. Muy bien, ahora para el siguiente valor, ya está Omega 1 rápidamente. ¿Qué tengo que hacer? A este valor tengo que aumentarle otros 120 grados. Entonces me va a dar 120 y 120, 240. Obviamente se repite, ¿no es cierto? 240 también es ángulo notable. Su coseno también sale menos un medio por 2 menos 1. Esto tú verifícalo. Yo estoy haciendo la explicación un poco rápido, pero tú verifica que las cosas son así. Y el seno te va a dar menos raíz de 3 sobre 2. Por 2 menos raíz de 3. Oye, estos son números complejos conjugados. Oye, interesante, ¿verdad? Entonces, este numerito medio 2 al cubo también da 8. Puedes hacer la prueba. ¿Cómo? Esto ya sabemos multiplicar. ¿Recuerdas? La clase anterior hemos aprendido. Entonces, esto por sí mismo multiplícalo 3 veces. Y ahora, lo interesante es lo que sucede gráficamente. Oye, gráficamente, entonces vas a representar cada uno de estos 3 valores. Aquí está el 2, solo es parcial, echadito. Este menos 1 más raíz de 3, ahí sale. Y el otro menos 1 menos raíz de 3, sale ahí. Oye, ¿qué es este? ¿Qué significa este 2 que está aquí? Es el módulo. Pero, ¿qué es el módulo? El tamaño. Entonces, si tú vas midiendo cada uno de estos vectores, los 3 miden lo mismo. 2, 2, 2. Puedes hacer la prueba con tu... Y como están a 120 grados, 120 grados, 120 grados, oye, me dan la ilusión de una figura regular. En este caso de un triángulo, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a utilizar la regla para marcar ese triángulo. Oye, qué detalle más interesante pues que está ocurriendo. Entonces, que al graficar las raíces de un número complejo, pues se me configura un polígono regular. Bueno, acá demarcaré esta línea vertical. Oye, qué interesante. Qué cosa más interesante. Se me ha configurado un polígono, en este caso, un triángulo equilátero, ¿no? Entonces yo pienso que eso hay que anotarlo. Entonces voy a decir al graficar las raíces de un complejo, se configura la imagen de un polígono regular de n lados. Claro, obvio. ¿Por qué razón? Todos tienen el mismo módulo, ¿verdad? Entonces toditos tienen que salir del mismo tamaño. Y como están a una cantidad regular de grados, el ángulo no varía, este ángulo es el mismo, entonces obviamente va a salir una figura regular. Entonces, si tengo raíz cúbica, cualquier raíz cúbica de cualquier número complejo, siempre te va a salir un triángulo equilátero. ¿Qué pasa si tuvieses raíz cuarta? ¿Qué te va a salir? Un cuadrado. Raíz quinta, un pentágono. Raíz sexta, un hexágono, etcétera, etcétera. Solo cuando es raíz cuadrada, imagínate, te va a salir a 180 grados, ¿verdad? Entonces te van a salir dos vectores colineales, uno apuntando hacia un lado y el otro hacia el otro lado, ¿verdad? La oposición de 180 grados. Por eso decimos que cuando sacamos la raíz cuadrada de un número, uno es positivo y otro es negativo, decimos. Pero la explicación con números complejos es mucho más interesante, ¿no? Esa oposición de 180 grados que existiría. Entonces, oye, mira, qué interesante. Cada uno de estos numeritos elevado al cubo sale 8. Y de paso te forman, al graficarse, una figura regular. Bueno, esta vez me voy con un ejemplo más general. Dice, hay que calcular omega, la raíz quinta de menos 2 más i. Entonces ya sabes, este menos 2 más i sería el número z. Y n sería 5, porque estoy queriendo calcular raíz quinta. Entonces, ni bien me han dado el ejercicio, ¿en qué va a acabar? Ya me puedo imaginar. Raíz quinta, pentágono, ¿verdad? Al final debemos obtener un pentágono muy hermoso que se grafique pues con las raíces de ese número complejo. Muy bien,
Primero partimos componentes polares de z, lo que hemos estado haciendo en los ejercicios de inicio. Menos 2 más i, mira, z esta vez está en el segundo cuadrante, recuerda que hay que hacer en el ángulo. Da menos 2 más i, es el punto menos 2,1, tengo que calcular su módulo y su dirección. Si z es menos 2 más i, a vale menos 2 y b vale 1, b no te olvides, es el coeficiente del i, 1. ¿Ok? Bueno, su módulo, raíz cuadrada de 5, muy fácil de determinar. El ángulo, arco tangente de 1 entre menos 2, me va a dar negativo, pero como está en el segundo cuadrante ya sé que le tengo que sumar 180 grados. Entonces esto menos 26.565 más 180, este es el verdadero ángulo, 153.435, que puede ser verificado en cualquier momento con el transportador y se te recomienda que hagas eso. Muy bien, ya están los dos componentes polares. Solo necesito eso, no necesitas anotar la forma polar, solo los componentes polares. Muy bien, cálculo de las raíces. La fórmula de De Moivre solo la vamos a utilizar para el primer caso. Después vamos a sumarle la fracción de giro que corresponde. Entonces dice, la fórmula de De Moivre, ¿qué dice? Raíz enésima de rho. Raíz enésima, raíz quinta de rho. Raíz de 5. Casi siempre vas a tener acá doble raíz, porque el módulo casi siempre es una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces doble raíz. Entonces toma en cuenta eso. Muy bien. El primer valor coseno del ángulo es phi entre n, porque k vale 0, ¿verdad? K vale 0. Entonces, bueno, aquí tal vez esa aclaración, k igual a 0, ¿verdad? Entonces, el primer valor sería directamente phi entre n. ¿Dónde está phi? 153.435 entre n, que es 5. ¿Listo? Y seno del mismo ángulo. Hacemos las simplificaciones. Raíz quinta de la raíz cuadrada es raíz décima. De 5 en este caso, 153.435 quintos es 30.687, verifícalo con tu máquina de calcular. Esta parte es muy importante, porque a esta segunda expresión calculada le vamos a ir sumando la fracción de giro. Bueno, esta forma ya es la forma polar, ya lo podría dar por válido, pero como lo que yo entiendo son las formas binómicas, hago las operaciones. Raíz 10 de 5 multiplicado por coseno de 30.687 me da 1.01. Raíz 10 de 5 por seno de 30.687 me sale 0.599 y, no te olvides, tiene su i. Entonces, no te olvides, este numerito elevado a la quinta potencia, pues me da z menos 2 más i. Como te decía, esta multiplicación por sí mismo 5 veces sería, ¿verdad? Entonces, si tú podrías hacerlo, no necesitarías multiplicar 5 veces, porque multiplicando esto por sí mismo tendrías al cuadrado. Ese resultado al cuadrado por sí mismo te daría ya la cuarta. Y multiplicado por este numerito, nuevamente te daría la quinta. Y ante la sorpresa, ya sabes, el resultado sería menos 2 más 5e. Muy bien. Siguiente valor, con k igual a 1. K igual a 1. Olvídate de la primera parte. En esta parte, donde ya está simplificadito, pues ahí es donde vamos a hacer la modificación. Aquí al ángulo, a este ángulo, le sumas, estoy sacando 6 quinta, 360, entre 5, 72. Allá, 72 grados va a ser lo que le vamos a ir subiendo a todos los ángulos posteriormente. Entonces, pues mira, no ha cambiado mucho. Raíz 10 de 5 siempre se va a mantener. No te olvides que todos tienen el mismo módulo. 30.687 más 72, entonces 102.687. Obviamente al ángulo del seno también es el mismo valor. Entonces hacemos los cálculos con estos nuevos valores. Bueno, 102 grados está en el segundo cuadrante, entonces va a ser menos más. Esto directamente la calculadora te lo va a decir. Entonces 6/10 de 5 por coseno de 102.687 te sale este valor. Por el seno te sale este otro valor, ¿verdad? Y listo, para k igual a 2, en este caso acá tendríamos k igual a 2. Entonces, a este ángulo de 102, ¿qué hacemos? Le sumamos 72 porque estamos sacando raíz quinta. Entonces me va a salir 174, ¿verdad? Y sigue en el segundo cuadrante, porque todavía no ha pasado 180. Bueno, son apuntes, no es necesario considerar eso, pero como sigue en el segundo cuadrante, los resultados van a ser menos más, y evidentemente todo esto lo haces con la máquina de calcular. Yo ya lo tengo, me sale este número complejo.
para k igual a 3, entonces hasta acabar, ¿verdad? Entonces este numerito, súmale 72 grados, te va a dar 246 y 187, obviamente en ambos lugares. Esto ya está en el tercer cuadrante, los dos negativos, ¿verdad? Haciendo las operaciones. Y finalmente k igual a 4, pues este numerito 246 le sumo 72 grados, me sale 318. Esto ya se ha pasado al cuarto cuadrante. Entonces tengo estos valores. Como una prueba de que todo está bien, no te olvides que hay que hacer el gráfico, gráficamente. Y trasladamos estas componentes en sus coordenadas. Pero no te olvides que cada uno de estos numeritos, elevado a la quinta potencia, toditos me salen menos 2 más 5i. ¿No? Entonces esta verificación tú puedes realizarla, como ya te decía, multiplicando 5 veces el número o realizando por partes, ¿no? O sea, elevando al cuadrado, eso por sí mismo y luego por el número que faltaría. Pero lo sorprendente es que toditos salen el mismo resultado, menos 2 más 5i. Entonces esta verificación pues puedes hacerlo, trasladas luego estas coordenadas al plano complejo y me sale un pentágono regular. A ver, vamos a completar el ejercicio trazando el pentágono. Entonces, esto es prueba de que hemos hecho correctamente nuestros cálculos. Todos tienen el mismo tamaño. En este caso, raíz décima de 5, que no sé, bueno, debe ser un poquito más de 1, ¿verdad? Por lo que se ve en el gráfico. Entonces, por eso es que sale una figura regular. Entonces, mira qué bien se está construyendo el pentágono. Mira qué bien se está construyendo el pentágono. Esto es señal de que hemos hecho todo correctamente. A veces nuestro diagrama, nuestro gráfico falla. A veces un vector te sale más cortito, otro te sale más largo. Oye, ¿qué pasa? No puede ser. Todos tienen el mismo módulo. En este caso, raíz 10 de 5. Mira, todos tienen raíz 10 de 5. Este es el módulo, es su tamaño. Toditos tendrían que medir lo mismo. Entonces, a veces al graficar pues, nos salen cosas medio extrañas. O que el ángulo, que es 72, 72 grados, ¿verdad? 72, 72, pues a veces parecería que no se cumple. Entonces, cuando ocurren estas discrepancias, los revisas. Porque tendría que salir una figura regular, perfecta, como la que a mí me ha salido. Entonces, de esa manera, pues hemos calculado, imagínate, raíz quinta de un número complejo. Muy bien, llega el momento de dar la tarea, la evaluación número 10 ya. Entonces dice calcular omega igual a raíz cuarta de 4 menos 7i. ¿En qué cuadrante está este numerito? ¿Verdad? Toma en cuenta todos esos detalles. ¿Qué figurita me va a salir? Un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues estoy seguro que te vas a divertir mucho haciendo esta tarea. Bueno, vamos a seguir la próxima sesión hablando de números complejos, esta vez estudiando la última forma que nos falta, la forma exponencial. Así que, pues, no te pierdas la próxima sesión. Buenas tardes, muchas gracias por tu atención.